Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichirrines y pichirrinas? ¡Ole ahí! Aquí apoyando al Orgaz a tope. Bueno, venga que nos vamos con un perfume árabe súper chulo. Latafa es el culpable de la creación de esta fragancia. Ay, de verdad que me tiene absolutamente enamorado. Hayati de Latafa, año 2020. Tenemos una fragancia que es súper chula, porque además es elegante. Es una fragancia que es masculina, no es original. Y además sí se puede parecer a Invictus, lo tengo claro. Pero es que esta huele mejor que Invictus. Mucho mejor. Sí. Han superado la fórmula desde mi punto de vista. Es una fragancia que además dura un montón. Es un perfume que se queda súper... Voy a terminar ya la review. Es un perfume que se queda súper moderado, pero es plenamente perceptible. Nadie que lo use puede tener miedo. La botella es monísima, negra. Bueno, la botella es monísima. A mí me gustan las botellas así. Bueno, el caso es que es controlada. Vamos a tener 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente unas 2 horitas, que luego se van a ir retrayendo y pueden hasta incluso llegar a durar 10. Lo que pasa que ya sabéis que yo soy un rácano, soy muy rácano, y donde digo 10 voy a decir 8, pero sin necesidad de reaplicar, plenamente perceptible, sin ningún tipo de miedo. Ya sabemos que la firma la ubica dentro de lo que serían las fragancias unisex, para hombres y mujeres, pero... es cierto, tiende a ser una fragancia masculina porque tiene cierto toque resinoso semi-pseudo-mentolado que le da carácter masculino, viril, que es como deben de ser las fragancias, y entiendo que deben de ser las fragancias de hombre. Que se me entienda lo que digo. No estoy diciendo que una fragancia necesariamente tenga que estar con los típicos aromas masculinos. Puede ser una fragancia perfectamente gourmand o hasta incluso dulce o endulzada sin que pierda esas trazas de masculinidad y de carácter hombruno que tanto estoy reclamando en la perfumería. Y estoy harto ya de decir que estoy hasta las narices del wokismo y de que los hombres estén deconstruidos y pierdan completamente su impronta. Y al final no sirvamos para nada más que para limpiar la cocina, básicamente. Manzana y bergamota en la salida. Canela y maderas en el corazón. Almizcle y vainilla en el fondo. Mirad, cuando atomizáis esta fragancia fantástica que me tiene absolutamente ganado el corazón, de verdad, me la voy a aplicar. Salen cítricos. También se puede sentir efectivamente que los aldehídos que incorpora ya de por sí la canela están en la salida y la vuelven súper gustosa. Pica en nariz, pica en nariz, pero esto no es nada malo, ojito, cuidado, todo lo contrario, lo que hace es que se busca una expansión, pero no es una expansión a costa de alcoholes en plan estratosférico. Aquí no. Aquí atomizamos y olemos un perfume, que es como tiene que ser. No olemos alcoholes desmandados que salen ahí intentando que la fragancia parezca algo que no es. No, esto está muy bien hecho. Y cuando digo que está muy bien hecho es que está redonda. Esta fragancia está redonda. La salida es espectacular. Espectacular. La bergamota y la manzana súper bien jugadas, con esos aldehídos que, vuelvo a repetir, posiblemente estén incorporados aparte, pero creo que más que nada corresponden a los aldehídos de la canela. Cuando la canela pica es porque la calidad no es muy buena, pero aquí está muy bien jugado, que quizás la calidad de la canela no sea excesiva, porque lo que hace es que sirve de apoyo ese picor en aldehídos que proporciona la canela con la salida cítrica que tiene tan sumamente explosiva. Recuerdo que también además la manzana declarada es una manzana verde, no es la manzana de esta roja, que no sé cómo se llama. La de Blancanieves no, es la verde, la del Orgaz, que son las que a mí me gustan. Y la bergamota, y da un punch muy auténtico a la fragancia y se vuelve absolutamente un amor en las notas medias. Se vuelve un amor
en las notas medias porque está texturizada en flores no reconocidas. Efectivamente lleva muguet, lirio de los valles combinado con rosa. Se siente, es que no se puede evitar porque le sale por los poros de la piel, ¿eh? Se siente, a pesar de que no estén declarados de forma oficial, se puede percibir perfectamente el tono de la rosa con un muguet que trabaja la taza de forma espectacular. La molécula de la taza en los muguet, en el lirio de los valles, es abrumadora. Puede ser la más sintética del mundo, pero está trabajada de verdad de una forma absolutamente espectacular. Al menos de momento en lo que yo he estado mirando, ¿eh? Ojito, cuidado, que aquí puede haber de todo como en botica. Ojo, cuidado, que puede haber de todo como en botica. Está muy guapa, de verdad. Qué cosa más bonita. A ver, las maderas, sobre todo lo que sale en esta fragancia es madera de cedro, porque además queda muy, muy fuerte. La madera de cedro en la nota media está dando trayazo. Se siente esa madera de cedro y no es tanto grafito, porque no, aquí sí que no está matizado en grafito, pero sí es esa sensación de madera seca. Aquí tenemos esa sensación de madera seca que está luchando junto con los cítricos que todavía se siguen percibiendo y dando compañía a las flores que he mencionado anteriormente. Efectivamente, flor de azar de naranjo también, pero sobre todo el muguet puedo percibirlo junto con la rosa. ¡Uf! Es un espectáculo, señores. De verdad que es un espectáculo. A pesar de que pueda parecerse que se parece a lo que ya he dicho, esto está mejor que lo otro. Fondo en almizcle y vainillas. Almizcles florales, blancos, por eso digo que flor de azar del naranjo, con tonos de jazmín, porque todo esto sale de todo lo que sale. Y luego también con la vainilla. Una fragancia que se termina endulzando al final, pero de una forma completamente masculina. Es viril, es una alegría. Es una alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pues esto mismamente, estoy contento y feliz, no lo puedo evitar. Me encanta. Me encanta. Chicos, chicas, ¿cuándo utilizarlo? Cuando os dé en la real gana. Vale para la mañana, para la tarde, para la noche, para pegaros fiestas, para lo que queráis sin ningún tipo de miedo. Sirve también para la primavera, el verano, otoño y el invierno. Es que es verdad, como es lo que os gusta y lo que os interesa, os lo digo. Y creo también, he soltado el vial. Creo que mirad lo que os digo, si un novio la quiere utilizar, que la utilice sin miedo. Es una fragancia muy bonita, es una fragancia además que es encantadora. Me gustaría más para los invitados, porque es una fragancia que se da mucho a la seducción. Es muy de seducir, porque a pesar de que es moderada, es perceptible y cuando te llega el aroma de este perfume, es algo que dices... ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué bien huele este hombretón! Vente conmigo, majo. Es verdad, es que huele súper rico. En una mujer me chirría. Esta composición en una mujer me chirría. Pero esto es el aroma de hombre que estoy hablando, que es un aroma de hombre que además es moderno. Han pasado 5 años, pero eso no es nada. Pero es moderno, es un hombre actual. Es un hombre que no es tierno, pero es un hombre que se viste por los pies y que está donde tiene que estar, sin perder su masculinidad. Tiene un toque y un touch muy auténtico y no es nada viejuna, es muy moderna. De verdad, es que es súper moderna. Recomendable de todas. Así que, ¿para qué queréis más? Vuelvo a repetir, si os la ponéis también por la mañana no va a pasar nada, ¿eh? Esto viste estupendísimamente bien y viste al traje. Si os gusta ir de traje o vais de traje a trabajar, perfecto. También para la gente que está en el sector sanitario, para los profesores, para todo lo que tenga un ambiente cerrado, controlado o no controlado, a nivel de temperatura, porque en muchos colegios no hay ni calefacción ni nada, pobreticos míos, los profesores y los alumnos... Pero en sitios en sitios cerrados está muy bien. Es una fragancia que modula perfectamente, no se vuelve atosigante, es pulcra y limpia. Y la canela hace lo justo. La canela hace lo justo. La canela no está presente tampoco todo el tiempo porque realmente no es la protagonista. La canela en el centro, en las notas medias, está dándole el sustento a los cítricos con el poderío de las notas, o sea, de sus propios aldehídos, de los que va aportando. Se nota
pero no es la protagonista. Se desvanece entre las notas florales, los almizcles y, por supuestísimo, las madericas, que están secas y dan mucho rollo. Es que es una fragancia que da muchísimo rollo, es una fragancia que estoy encantado de poder presentaros. ¡Qué cosa más guapa y bonita! De verdad, lo digo en serio. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no tiene edad, no tiene edad, que lo utilice quien quiera, sin edad. A ver, una edad razonable, a partir de los quinceañeros, teenagers, que vamos robándole, o le hemos robado alguna vez, yo no ya, pero le hemos robado a nuestros padres perfumico ahí en plan, papá, que no se entere, ya ves tú, luego se queda el oro por todos lados y te enteras. Pero a partir de 15 años para ir en adelante, es juvenil, no es nada viejuna, se la puede poner quien quiera a la edad que quiera, Esto también tengo que decirlo. Bueno, pues como ha habido gente que no le ha gustado el vídeo, ya sabéis, un dislike, un insulto, pa'l pozo con la niña, que ella siempre va a estar contenta y feliz de poder recibiros entre sus brazos, sus piernas y daros mala vida, que es básicamente de lo que se trata para hacer realidad la maldición orgásmica. Y luego, como ha habido muchísima gente que les ha gustado el vídeo, ya sabéis, likes gratis, suscripciones gratis, activación de campanita gratis, comentarios gratis. ¿Qué más? La activación de campanita es para poder recibir las notificaciones cada vez que yo saco un vídeo, Tenerlo muy claro. ¿Y qué más me quedaría de todo esto? Sí, bueno, efectivamente, os podéis hacer Patreon y miembros del canal, que ahí sí que hay que rascarse un poco el dinerico. Pero bueno, escuchadme, me ayudáis. Me ayudáis al orgasmo. Y ya sabéis también, aquí se sabe todo. La alquimia del perfume, mi libro, todavía está disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, la FNAC y múltiples librerías, porque mi libro no es autoeditado, me contrató una empresa editorial, así que Arcopress. Entonces, es internacional, no solamente es de España, también está en Latinoamérica, así que posiblemente podéis encontrar el libro o la distribución la tengáis también por allí. Bucearlo, anteriormente se estaba haciendo por Amazon, pero la distribuidora ya está operando por América, así que con un poquito de suerte, de suerte podréis encontrar La alquimia del perfume de Javier Orgaz con todos vosotros. Es un libro sencillo, sin ningún tipo de pretensión, para pasarlo bien. Yo estoy ahí como contando mis mierdas y ya está. Y vais a sentir como que estoy yo con vosotros en la lectura. Y alguna que otra falta de ortografía también vais a encontrar, seguro, porque hay alguien que no hizo bien su trabajo. Y no fui yo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Mis pichurrines y mis pichurrinas más graciosos, más bonitos y más salados que todas las cosas. Nos vemos.